Bienvenidos. Es el martes 17 de junio de 2025, las 8:30 de la mañana, y con lluvia, con frío, estamos iniciando esta jornada de Desmañaná 2.0 que va a estar buenísima. Vamos a hablar, además de las noticias del día, de lo más relevante que usted puede encontrar en cualquier lugar, pero visto desde la perspectiva de esta comunidad, que es lo que hace diferente la apreciación de las noticias, pero vamos a hablar sobre todo de la psicooncología, que tiene que ver esto con el tratamiento del cáncer, cómo también se tiene que tratar la salud mental. Vamos a hablar de la donación de sangre. Todos los mitos y las dudas que usted tenga, es momento de vertirlas en nuestras redes para que puedan ser contestadas por nuestros especialistas. Y también vamos a hablar de temas que tienen que ver con la superación personal. Quédese, como ya escuchó, el programa está muy bueno y sobre todo es motivo para compartirlo con nuestra comunidad, darle el mejor regalo, esta información. Así que bienvenidos, Desmañaná 2.0 está arrancando así. Mira, Coco, ¿quién se te apareció aquí? Se te apareció el Vitachi, hijo de tu puta madre. Es Culiacán, Sinaloa. Sálgale, Coco, sálgale, Coquito. Es un estado sin forma de mantener el control. Esto ocurre hace algunas horas en ese lugar en el que los integrantes de esa camioneta blanca, que no es que sean, digamos, acólitos o que sean representantes de algún ministerio de culto o que profesen la santidad, pero sin embargo, las calles de Culiacán se convierten en esto, que ni en la película más escabrosa habría usted podido presenciar. Y es que básicamente estos enfrentamientos siguen dándose. Se ha declarado un reforzamiento en la seguridad, que es como decir bla, 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 bla y bla, en zonas como Culiacán, Elota, las regiones cercanas a la capital de Sinaloa. Dígame cómo reforzar la seguridad con esto que usted está viendo. No me pasé toda la noche editando este video para que pudieran salirle chispitas de los cacahuatazos que le están dando a la otra camioneta. No me pasé la noche buscando cómo truquear el sonido. No me pasé, digamos, días tratando de editar las identidades de las personas. Esto es algo que se difundió y que ellos mismos difundieron, porque no creo que alguien haya salido vivo después de grabar de forma pues incógnita, digamos ahí escondida, y salir de ese lugar. Este video lo difunden ellos y así mismo es como se da a conocer, y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo ante declaraciones, por lo menos de decir la verdad, por lo menos de decir triunfalistas, perdóneme si yo digo que parecen estúpidas, de un gobernador que dice que ha bajado un 42% la incidencia del crimen en ese estado. Si a usted le parece que eso tiene que ver con esto que está viendo, simplemente retiro lo dicho, pero me parece que no. Pero después, fíjese, o sea, el remordimiento después de haber provocado esto y quizá haber perdido la vida a alguien, escuche. Ese es el regocijo de los sicarios que disfrutan de hacer esto que usted va a ver nuevamente y que le pido obviamente discreción. ¡Puta madre!
Lamentablemente mucho de esto tiene que ver con un extraordinario dominio de los grupos criminales, estas dos escisiones que se están obviamente pues peleando el territorio, que fueron antes integrantes del cártel de Sinaloa. Entonces, pues ahora tomando como, digámoslo así, terreno para sus disputas esta parte del Estado, pues resulta evidentemente sencillo para ellos someter obviamente el control de la población, pues literalmente para tratar de hacer lo que quieran. No, ni siquiera hay como que una idea clara de hasta por dónde van a llegar. Lo cierto es que pues anuncian una y otra medida, refuerzan aquí, refuerzan allá, dicen que bajan en un porcentaje altísimo el índice de delincuencia, de violencia. Leí apenas hace un rato una declaración en la que el propio gobernador dice que ya casi se acabó el robo de autos en Sinaloa, cuando básicamente pues es, digamos, ya me cortaron, no, yo solito. Es uno de los crímenes que más afecta a la comunidad sinaloense. Si usted tiene la osadía de tener un guardadito, de pagar ahora sí que en pagos, por decirlo así, una camioneta que necesita para el trabajo, una pickup, se la roban. A ver, reclámele. A ver. Si usted tiene, digamos, otras necesidades y se compra una SUV mediana o grande, se la quitan. ¿Quién reclama? Ah, pero ya entendió la gente. Ya no las compra. Andan con puro carrito que no son atractivos para la maña. Entonces salen a las carreteras. Y si usted, paisano como yo, que van a Mazatlán y tienen que pasar por el temido Culiacán, le vuelan su camioneta. Se las han volado a las propias autoridades, alcaldes, alcaldesas, diputados, no sé qué tantas autoridades más, y pues literalmente, ¿a quién le reclaman? A don, o al otro don. O sea, ese tipo de vehículos están ahí literalmente para hacer todo esto al servicio del crimen. Y este video refleja básicamente todo lo que tiene que ver con esa situación que está tomando, ya no por sorpresa, no sueltan a los habitantes de Sinaloa, que en medio de esto que se ve y las lerdas declaraciones de sus autoridades, están jodidos. Discúlpenme. De verdad, uno amanece y ve estas cosas, es que dice, pues entonces, ¿por qué no llegan y le zorrajan el video? Para que, oye, ¿pueden dar uno de estos monstruos a todo dar en tu tranquila ciudad de Culiacán? La respuesta es que sí, pues ellos mandan. Simple. Entonces, por ejemplo, que se haya recuperado, esa es una de las... Se recuperó un 42% el empleo en Sinaloa y lo cacarea como el más grande huevo puesto, pero no se acuerdan de todos los que se le fueron. Busque un IHOP en Culiacán, había, ya no. Y como esa más, Pero bueno, son declaraciones triunfalistas de autoridades cortoplacistas, por no decir todas las cosas que sé y que me sé re bien. Toda la retahíla de leperadas que uno puede guardarse, pero en realidad, cuando sabe uno que detrás de todo eso, en las casas que usted ve allá al ladito, por ejemplo, perdóneme si le tomo un segundito, Alexa, que ya la veo por aquí, ya vamos a entrar. Fíjese, cuando usted ve que esta casita de al lado le pudieron tocar unos balazos, la que sigue de verde también, donde está este farol también, cuando usted se da cuenta que, por ejemplo, ahí en esta luz puede haber una persona o un niño, que últimamente han sido los blancos de estas balas, daños colaterales, como estúpidamente le llaman, todas estas casas y negocios pudieron ser blanco de esos disparos que hasta chispas sacan y que a esa camioneta blindada la están haciendo pinole. Y ahora las del otro lado. O dígame, ¿tienen una certificación en tiros certeros los sicarios?
Lo que tienen son chochos y cuanta tarugada encima de esa porquería que venden, y finalmente, pues, las víctimas ahí están. O sea, es un control, juegan ahí como si se tratara de un partidito callejero. Ahora vamos a darle la vuelta, ¿no? Va para atrás. Es de verdad cuando yo le digo que parece tierra de nadie, ¿le parece? O de verdad estoy como que muy arriba. Pero en fin, lamento pensar así, ¿verdad? Bueno, buenos días y agradezco todas las comunicaciones que tenemos, sobre todo porque los temas están buenísimos. Hay algo que vamos a platicar con Alexa Daza, espero decirlo correctamente. Sí, es Daza, perdón. Es que no alcanzo a ver aquí las letras de forma tan clara y tan rápida. Ya a esta edad fallan las cosas, pero otras funcionan más. Bueno, saludo rapidísimo a Cintia González, gracias Cintia, a Chachis Gallegos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, nuevamente buenos días. Lógicamente cualquiera se espanta, parece tierra de nadie, o sea, y me fascina, uno de los lugares que más me gusta es Sinaloa, y no nada más Culiacán. Culiacán tiene algunas cositas, a mí más me gustan otros de los lugares cercanos hacia la costa, una gran cantidad de lugares en los que tú te podías parar a la orilla del camino, un camino con arena de mar que es traída evidentemente por el paso de los vehículos, y donde varias veces que fuimos en caravanas y otras que fui personalmente con mi familia, nos parábamos a la orilla del camino a comer uno de los mejores aguachiles de mi vida, hecho por un tipo que está ahí al lado, en un puestecito, y el producto extraordinariamente fresco y rico. ¿Usted cree que lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ahora usted vuela directamente a Mazatlán con el riesgo de que si renta un auto que sea relativamente tentador para los grupos estos, pudiera tocarle. Y ya también las agencias de renta de autos han dejado de tenerlos disponibles porque están exponiendo a la gente. Bueno, seguiré con los comentarios un poquito más adelante. Hay un montón. Gracias. Le doy paso a nuestra invitada. Es la psicóloga Alexa Daza. Muy buenos días. Hablar sobre todo de un tema que tiene que ver con la salud mental en una persona que debe estar devastada por lo que está pasando. Es muy difícil, pero al mismo tiempo es necesario. Bienvenida, Alexa. Primero, ¿de qué se trata esto de la psico-oncología? Sí, claro. Hola, Iván, un gusto en saludarte y saludar a tu público por internet. Te platico, la psico-oncología es una especialidad de la psicología que trata las complicaciones que derivan del propio cáncer y del tratamiento. Y esto lo hacemos de una manera integral. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente nosotros, los psicooncólogos, conocemos de la parte biológica, o sea, cómo se genera el cáncer, qué es lo que causa en el cuerpo, sino también las implicaciones que tiene de manera emocional, en el trabajo, en las relaciones con los otros, para tratar de nosotros, en función de eso, pues poder apoyar al paciente de una manera más completa. Cuando hablas a apoyar al paciente de una forma más completa, son y es lo que me imagino de entrada, ayudarlo en cosas que una aspirina, y perdón por aterrizar de una forma tan insignificante algo del medicamento, pero son tratamientos mucho más agresivos que una aspirina cuando hablamos de quimios, cuando hablamos de radios, cuando hablamos de todos, incluso de mutilaciones pues, terapéuticas que tienen que ser superadas desde múltiples perspectivas. Pienso en las mujeres que pierden una parte de su cuerpo que no nada más es lo tangible, sino algo que tiene mucho significado, mucho simbolismo, y que después de eso pareciera ya no haber un regreso, hay una desvaloración, hay todo un caos alrededor de esta enfermedad, y le estamos dando un medicamento que quizá esté dentro de su propia cabeza y en el orden de las cosas, tratando de potenciar pues lo que ahí está y que no necesita administrarse de forma externa. Claro, y justamente como lo tratabas, el tema de las mujeres con cáncer de mama que pierden pues un pecho o ambos por el tratamiento,
lo que nosotros vemos en este caso es decir, claro, por la misma cirugía vas a sentir dolor, vas a tener este malestar, pero también detrás de todo esto, pues vas a tener este cambio en la imagen que va a hacer que tal vez ya no te sientas tan cómoda con tu pareja, que sientas que pierdes esta feminidad, entonces eso que a la vez influya en cómo te relacionas con las otras personas y que mejor prefieras aislarte. Entonces, sí es totalmente el cómo se involucran todas estas cosas, lo biológico, lo social, lo emocional, para afectar a los pacientes, ¿no? Y como también lo tratabas, el tema de las quimioterapias, que a veces utilizamos mucho la frase cuando no tenemos mucho este conocimiento de échale ganas, tú puedes, o se deprime porque quiere. Y desafortunadamente con los pacientes oncológicos no es una depresión porque quieren, ¿no? El mismo tratamiento genera cambios a nivel cerebral, o sea, afectando en la memoria, en la atención y en la parte emocional, aumentando los síntomas de depresión, de ansiedad, y pues eso evidentemente es algo que ellos no pueden controlar. Lo que sí nosotros podemos trabajar justamente en terapia es cómo pueden afrontarse a estos nuevos cambios. Y muchas veces también es de entender y que la gente lo tenga así de claro. Tómese, por ejemplo, ay Dios, es que hay medicamentos que son depresores del sistema nervioso por naturaleza, y estamos hablando de un resfriado, por ejemplo, que incluso recomiendan no trabajar, no operar máquinas cuando se toma alguno de estos medicamentos que transforman, digamos, lo que se conoce como el estado de salud íntegro o estable de una persona. Ahora imagínate una enfermedad con la que el simple nombre ya es devastador, aún te enfrentes a un tratamiento temprano, a una cirugía poco invasiva, a un tratamiento que no sea tan delicado, por ejemplo. Hay consecuencias, y hablábamos hace unos días, y perdón por, digamos, especificarlo así de esa manera, hablábamos del cáncer de próstata hace una semana, y si llegabas al extremo de tener que enfrentar una cirugía, así sea menor, hay la gran posibilidad, así como el ejemplo de la mujer, en el cáncer de próstata, es muy posible que tengas problemas para que la función orgánica de orinar no sea, digamos, regular, y menos la función sexual. Y otro, que pueden llegar hasta lo que técnicamente se llama la castración, o sea, la desaparición de la testosterona, y con ello todo asomo de una subjetiva virilidad en el hombre. Entonces, imagínate enfrentar todo esto solamente con medicina, que te va a deprimir más, pues esta persona al mismo tiempo querrá no curarse y acabar de una vez ya con todo lo que para él son problemas y que deben ser. Entonces, ¿cómo le ayudas a la gente? Quisiera que lleguemos por ahí, si ya capturamos su atención al respecto de este panorama, ¿cómo le hacemos para acercarlos o qué deberían de hacer ellos para acercarse y pedir ayuda? Claro. Bueno, de principio, varios de los temas que trataste, quiero platicarlos, es lo que nosotros hacemos en consulta. No solamente es esta parte de la depresión y la ansiedad, sino también el manejo del dolor a través de no utilizar otro tipo de fármacos. Implementamos cierto tipo de técnicas que están basadas en evidencia, que facilitan la reducción del dolor, de otro tipo de síntomas como náuseas, vómitos, incluso la misma ansiedad que se genera por las jeringas, porque eso les pasa a muchos pacientes que ya tienen un pavor de por sí, un rechazo total al ir al hospital, pero ya hablando del tema de los estudios, viene ese miedo total de me van a lastimar, ya no van a saber a dónde me van a pinchar. Entonces, me pueden seguir a través de mis redes sociales. Ahí también coloco más información sobre los beneficios de la terapia psicooncológica. Aparezco en Instagram como psicóloga Alexa Daza, también en TikTok, y en mi número de WhatsApp como 55 37 93 82 57. Repítemelo, por favor, porque lo voy a anotar aquí y lo vamos a repetir para que lo tenga nuestra audiencia. ¿Cuál es? Es 55 37 93 82 57. Y como les decía, no solamente es mujeres con cáncer de mama, hombres con cáncer de próstata, sino también tratamos una diversidad de tipos de cánceres, y no solo a los pacientes, sino también a sus familiares, a lo que se le conoce como los cuidadores primarios, que son los
familiares que principalmente están ahí dedicados al cuidado y que ciertamente se ven muy afectados, no solamente físicamente, sino emocionalmente por toda la carga que implica cuidar a alguien y partir de no tener conocimientos, ¿no? Y de igual manera tratamos a los niños, con los niños implementamos cierto tipo de estrategias, por ejemplo aquí traigo como ejemplo ciertos tipos de libros que utilizamos para poder facilitar el que ellos conozcan sobre qué es el cáncer y también si ellos lo están viviendo, cierto tipo de estrategias para poder facilitar este proceso. Mira, es que me lleva a muchas cosas. Aquí lo importante es abrir panoramas, sacudir a las personas con datos que me parecen muy relevantes. Pienso ahora en las personas que, como bien dices, son las que atienden de primera mano a los pacientes. Si bien un paciente ya después de cierto momento esta fobia, este temor, terror a las jeringas, a que viene la cortisona y es un malestar completamente pues inimaginable, lo mismo que las náuseas con las quimios y las radios, que son, digamos, algo recurrente, los dolores extremos. ¿Cómo ayudarle a una persona, si es un familiar, que está viendo que su familiar se retuerce literalmente del dolor? ¿Cómo no desgarrarte desde adentro, sabiendo que eso que está pasando, pues lo necesita, pero no hay de otra? Pero esa parte de repente se queda en el limbo y hay veces que poco a poco y sin querer empezamos a ceder en la firmeza, la dureza que necesita el combate contra esta enfermedad y empezamos a dejarla que gane, quizá por un poco de compasión, y es un poco de tener esta fuerza mental, este control al respecto de lo que viene, pero eso sí es familia. Otro panorama es quienes la atienden sin ser familia, profesionales en la primera línea de contención, cómo le harán, cómo deberán hacerle, y tú también cómo vas a estar sabiendo, porque también hay que generar, porque el cáncer es una de estas enfermedades que si bien el tratamiento tienes, pues yo no sé si la fortuna o la bendición de que haya medicinas para ti o tratamientos, pero también hay que mantener muchas de estas cosas. Es de verdad desesperante la situación. Veo los comentarios de las personas, permíteme poner uno de Carlos Granados, que dice: cuando uno se entera de la posibilidad de un cáncer, el mundo se viene abajo, y eso cuando es solamente la posibilidad. Escuchaba, y es algo que ahorita terminando esta plática con Alexa, le voy a decir, no porque no tenga que ver con el tema, pero porque es algo que finalmente compartiré. Me pasó como una experiencia ayer, pero cuando te enteras de todo lo bueno que ponemos en estos contenidos, en los programas que son para usted, y dices, yo me acuerdo que hablaron con la psicóloga al respecto de este asunto de la salud, voy y me echo la repetición del programa, de verdad. Yo lo he hecho y les voy a contar lo que hice ayer. Entonces te das cuenta de todo esto que existe como una posibilidad y pues obviamente el mensaje llega claro. Más aún, no quisiera irme directamente con regalitos, pero digamos que básicamente lo que quiero es abordar un poquito más del tema antes de pasar a esta promoción. Pero lo que finalmente también quería comentarte es qué tanto se puede avanzar. Y te pido, yo sé que no vas a ocultar nada porque finalmente estamos aquí para hablar de este tema. Hemos hablado, por ejemplo, hace poquito de un tema que tenía que ver con el mismo cáncer de próstata. Nos decía un especialista que el 70% de las personas que se atendían a veces terminaban en cáncer. Bueno, a veces no, el 70% iba a cáncer. Entonces, ¿por qué? Porque era una detección tardía. Entonces, la principal forma de contenerlo es anticiparse a ello. Entonces, cuando tienes datos así de brutales, que no son tan alentadores como, por ejemplo, para especialistas en la atención de una enfermedad, pero deben de decirse, y te pregunto con ello, psicóloga, Alexa, te pregunto con ello, ¿qué tanto funciona, qué tanto ha avanzado y qué tanto hace falta para que esto funcione? Porque tenemos pacientes por todos lados. Es uno de estos padecimientos que crece y que se diversifica digamos, en otro tipo de cánceres que no conocíamos. ¿Qué tanto ayuda y qué tanto se acerca a la gente para pedir ayuda? Yo he notado que las personas son muchísimo más receptivas
a recibir la atención psicológica, y más cuando tienen este problema como de manera tan tangible. La salud mental, desafortunadamente, el tema de la ansiedad y la depresión es algo muy silencioso que no logramos ver de manera clara, ¿no? A comparación del tema del cáncer, que ahí sí podemos ver el tumor, vemos plasmado, sea en la resonancia, en la tomografía, pues qué está ahí, ¿no? Y cómo nos está afectando en el cuerpo. Y eso evidentemente lo relacionamos con una baja de peso, con la caída del cabello, y a la vez con este malestar emocional. Entonces, al unir todos estos puntos, los pacientes son más receptivos de decir, sí siento que esto me puede ayudar a poder sobrepasar esta situación, ¿no? Y además, el principal enfoque que tiene la psicooncología es facilitar a que los pacientes no se enfrenten a tantas barreras y puedan terminar su tratamiento. Ese es el objetivo principal de la psicooncología, el que si llegan al diagnóstico, se puedan afrontarse a todo, o enfrentarse más bien a todo lo que es el tratamiento, y puedan continuar yendo a consultas, porque muchas veces las creencias que se tienen llegan a limitar esta adherencia. Entonces, sí he visto una mayor receptividad, afortunadamente, de gente de diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores, y la verdad es que se sienten muy contentos con los resultados que han ido obteniendo. Lo cual, de entrada, y sé que muchos dirán, ¿cómo alguien se puede sentir contento, feliz con los resultados, si el mismo resultado dice que la enfermedad ahí está? Y esa es la respuesta. Básicamente, este no es un remedio, una cura para la enfermedad. Es en sí una cura para mejorar tu calidad de vida. Y dije mal, pero no es cura. Es una base para que tu calidad de vida y tu cuerpo, tu mente, estén enfocados en darle la mejor y la más grande batalla a esa enfermedad. Porque si no lo están, imagínate, pienso ahora en una persona que cómo podría sonreír sabiendo que tiene pues esta condición, pero al menos hoy está viva. Y esto le puede pasar a muchos que no tienen cáncer, o que tienen otros padecimientos, o que sí tienen cáncer, porque tampoco es como hacer inmunes a partir de estas ayudas, pero hay que darle, digamos, con lo que se tiene una vez que ya está declarada una enfermedad de esta naturaleza. Quiero que me ayudes, por favor, a decirle a la gente, y no trato de revelar el secreto, como muchas veces decimos, ay, quiero hacer, imagínate, quiero hacer unos chiles en nogada, le voy a poner en YouTube, y en un tutorial ya soy experto en hacer chiles en nogada. No es nada sencillo ayudarle a la gente a través de la psicooncología a enfrentar, digamos, esta condición. Pero para darle un poquito la curiosidad a la gente, para poderle dar una herramienta que sacuda su sistema y que les diga a sus familiares, quiero hacer esto, quiero que me lleven, quiero que me permitan tener una oportunidad porque ya sentí un leve alivio. ¿Qué podrían hacer hoy en día las personas para transitar de esa depresión sistematizada en la que la enfermedad y sus circunstancias tienen a muchos pacientes con cáncer hoy? ¿Qué les podríamos sugerir? De las primeras sugerencias es el que puedan llegar a tener un acercamiento a través de grupos de apoyo con otras personas que han tenido o que tienen una situación similar, porque también es importante eso. Uno, evitar el aislamiento social, y otro, también poder empatizar con personas que están en una situación similar. Claramente, la terapia psicooncológica es como, les cae como anillo al dedo, porque se tratan específicamente las problemáticas a las que se han ido enfrentando. Pero también otro tipo de estrategias que les pueden ayudar mucho es la meditación, lo que se conoce como el mindfulness. Ayuda mucho a reducir la ansiedad, la depresión, el manejo del dolor, y eso también facilita a los cuidadores a que estén más enfocados en poder hacer sus actividades cotidianas, poder leer un poco más de información, pero en fuentes que realmente sean serias, pueden ayudar. Y
pues ahora sí que seguirme en redes para conocer un poco más sobre cómo se va dando el tema del cáncer, cómo también ahí resolver cierto tipo de dudas. Estamos disponibles ahora sí que en redes sociales para cualquier duda y también para ahí se les brindan ciertas estrategias, no solo a los pacientes, sino también a los cuidadores. Entonces ese puede ser un empujoncito también. En ese sentido, me informa nuestra producción que tenemos la oportunidad, bueno, nosotros no, nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de que tú les des una oportunidad extra a nuestra audiencia a través de una promoción. ¿De qué se trata esto? La promoción que tengo es que la primera consulta, las personas que me contacten y que digan que vienen de este maravilloso programa, les vamos a dar una consulta gratuita, no solo a ellos, a los pacientes, sino también a sus cuidadores y un precio especial para las consultas subsecuentes. Muy interesante. A ver, repitamos entonces, tendrán derecho a una consulta tanto los pacientes como sus cuidadores. Exactamente. Y un precio especial para las consultas subsecuentes. ¿Qué es lo que se aborda, por ejemplo, en esta primera consulta? Y quiero como también dejar en claro esto para que la gente, más allá de la expectativa, que sé que todos la tenemos al respecto de pues, combatir este terror que es el cáncer, ¿qué podrían abordar? O sea, por ejemplo, muchas veces decimos, hay ocasiones en que después de la primera consulta esto se vuelve armónico y cambia radicalmente, porque a veces solo se necesita ser escuchado por alguien que te ayude a tener un beneficio, una transformación en tu salud mental que va a ser, digamos, la consecuencia de esto, pero a su vez el inicio de una lucha mucho más efectiva contra el cáncer. Claro, en la primera consulta principalmente nos enfocamos a identificar cuál es el problema y cómo ha afectado a diversas áreas. Evidentemente, en esa parte, al momento de compartirlo, de vulnerarse con uno, pues uno con la empatía, con la escucha, les permite a ellos sentirse más tranquilos, ¿no? Como que sueltan esas piedras que traían cargando. Y vamos determinando también en esa primera sesión cuál va a ser el plan de trabajo que vamos a ir llevando, porque si bien hay muchos problemas, nos vamos a enfocar inicialmente a decir, mira, este es el problema principal, vamos a ir trabajando sobre eso, vamos a determinar si van a hacer una consulta semanal o una cada 15 días. Y lo digo no con el ánimo de hacer promociones y que ahorita mismo, por ejemplo, algún otro especialista pudiera decir, yo lo hago también. O sea, qué bueno que lo hagan. Finalmente, más personas atiendan a pacientes como ellos, qué bueno. Digo, finalmente el espectro de pacientes, como decir, te voy a quitar un paciente de Cozoleacaque, que no, pues ni lo puedo atender, no, o sea, ni puedo estar con él, no me quitas nada, al contrario, ayudan. Pero, por ejemplo, hablando en terrenos de la subjetividad, a veces una pizza puede costar 150, 200 pesos o 600, 800 pesos, depende que si la madre masa, que si el lugar, que si los ingredientes y muchas cosas. Pero en esa subjetividad, atender una consulta contigo, con un especialista como tú, al respecto de esto, ¿es caro? O sea, yo te diría, no se queda, digamos, sin comer una familia por atender una consulta de estas, sobre todo porque consideramos que hay una serie de consultas, un paquete de consultas que deberán de cumplirse. Claro. En mi caso, digamos, sí he visto, digamos, no sale la consulta en 50 pesos, puesto que sí implica una formación mayor, no solamente se cuenta con la licenciatura, en mi caso, pues cuento con la maestría, porque sin la maestría no podría dar terapia y ahorita me encuentro haciendo el doctorado, ¿no? Entonces, no es un precio de 50 pesos, pero estoy sumamente consciente de que las principales barreras que tienen los pacientes es, uno, la parte económica y otro también el trasladarse a ciertos espacios, ¿no? Eso aumenta muchísimo más los costos y el tiempo. Entonces,
Entonces, se les brinda una atención más económica a distancia, y esto para facilitar el que justamente puedan tener esta serie de sesiones y que se pueda resolver la problemática, ¿no? Porque ¿de qué serviría dar una consulta pongo un ejemplo, 800 pesos y que solo puedan acudir a la primera? Entonces, son consultas más económicas que también les facilitan a ellos el poder continuar. Eso es lo que quería. Finalmente, voy a toser y va a ser difícil, perdón. Déjenme. No sé si les ha pasado, pero y si siguieron esto, le acabo de dar un sorbo a este café que me acaban de traer, pero de esas veces en que el café viene tan caliente y le tomas con este popote que te quemas hasta el dedo gordo del pie. Bueno, eso pasó, no me vieron hacer nada, estoico, pero ahorita que quería hablar se me fue, como dicen, por otro lado. Pero quería llegar a eso. No es una limitante la preparación, lo debo decir claro, no está peleado con tu juventud, pero tampoco está peleado, por ejemplo, con el precio. Y yo no digo el valor, simplemente el precio, porque hay que pagar luz, el agua, el espacio, lo que necesita un especialista. Y cuando nos cae un poquito de esa conciencia, decimos esta clara diferencia entre el precio y el valor. Y reconocemos el valor que tiene una consulta como esta, el primer acercamiento que estás abriendo a través de esta promoción, sin duda, lo vamos a estar mencionando a nuestra audiencia. Y sobre todo, otra pregunta, ¿puede ser o debe ser solamente presencial? Yo tengo mis impresiones al respecto, pero también puede ser a través de videollamada. Yo lo que quiero es que la gente entienda que podría tener acceso a todo esto, incluso vía remota. No, es por videollamada. Ahora sí que sabemos que los pacientes oncológicos están pasando por tratamientos, por esta dificultad de movilidad. Entonces, es otra vez quitar una de las barreras a través de la distancia, y también facilitar el que muchas otras personas lleguen, ¿no? No solamente me limito a la Ciudad de México, sino ahorita afortunadamente tengo también pacientes que vienen de Colombia, de Estados Unidos, de Venezuela incluso. Entonces, sí se facilita el poder tener este acercamiento con las otras personas, ¿no? Eso es básicamente lo que nos parece sumamente atractivo, y qué bueno que lo estás haciendo así. Así que a nuestra comunidad aquí en México, allá en Estados Unidos y en uno de los 25 países en donde pues nos ven en algún momento del día debido a su uso horario, esta es una gran alternativa para poder tener este acercamiento, y si lo transformamos a esta conversión a dólares, mucho más barato de lo que se imaginen si es en Estados Unidos. Así que, Alexa, te agradezco muchísimo esta oportunidad. Repetimos, por ejemplo, la forma de contactarse contigo es a través de este número telefónico para poder tener acceso a la promoción, que consiste ¿en qué? Exactamente, consiste en una consulta gratuita para el paciente, una consulta gratuita para el cuidador y un precio promocional para las consultas subsecuentes. Perfecto, pues ahí está, 55 37 93 82 57 son los números que dan acceso a la psicóloga Alexa Daza para poder tener, pues digamos, una transformación en esta de por sí pesada, pues, travesía por una enfermedad que ha crecido en sus alcances mortales. Así que gracias, Alexa, y muy buenos días. Al contrario, Iván, muchas gracias a ti y a tu público. Muchas gracias, y vamos a regresar pronto porque, por cierto, a ver, este es un reto. ¿Y si te hablan 1,000 personas, les haces 1,000 descuentos? O sea, ¿hay límite? Dices, ¿son 100, son 200 o los que sean? Los que sean. Eso me gusta. Y me gusta mucho. Así que vamos a buscarnos en unos días más para ver cómo va. Yo soy, digamos, creo en seguir incentivando a las personas. Quizá hoy no se animen, mañana o pasado le damos otro empujoncito a esta necesidad de buscar ayuda tan importante para este padecimiento. Nuevamente, gracias. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Ahí, Alexa Daza, interesante. Nuevamente el número, el 55 37 93 82 57, para que usted pueda llamar, un mensajito. Si, oiga, bien, La Cotorra en Desmañanados con Iván Macías, que podemos
tener descuento a la primera consulta para un paciente y para un cuidador y un precio especial para las consultas subsecuentes. De verdad, hay veces que ni en el mercado ya le regalan el pilón. O sea, seamos conscientes. Llega a la gasolinería y hay que dar en lugar de recibir. Llega usted a las tortillas, antes usted podía tomarla de hasta arriba y le echaba sal y se la comía, ahora ya no. O sea, ¿quién regala hoy en día algo? Me parece muy, muy bien. Y ojo, así como digo las duras, también las maduras. No nos patrocina. Nadie hasta ahorita, y soy fiel ejemplo de ello, nadie nos patrocina hasta este momento, así que todo lo que decimos al respecto de esto está lleno de una total, absoluta y contundente libertad. Por eso le dije, ¿qué tanto funcionan? ¿Qué tanto la gente se acerca? Imagínese si fuera mi cliente que tengo que cuidar. Ay, no, Alexa, todo es maravilloso, ¿verdad? No, simple y sencillamente las cosas como son. Ahora que si ya nos quieren patrocinar, pues ya, no, perdónenos. Es bien fácil anunciarse con nosotros. Simplemente háblenos bonito y seguramente llegaremos a un acuerdo. Bueno, me quedé en los saludos. Ya veo por aquí a Mitsuko Katoku. Espero decirlo bien. Ahorita entramos con este tema tan importante que es la sangre. Pero quiero responder sus mensajes. ¿Dónde me quedé? Por aquí. Esterofutura. Buen día, por cierto. Muy buen día. Es que me decía, por ejemplo, en un mensaje anterior, qué barbaridad, muy fuerte, ¿dónde está la autoridad? Pues resguardada. Imagínense si no estuviera resguardada, en una de esas le dan a un policía, en una de esas le dan a uno de esos que andan cuidando o disque cuidando o abatiendo los índices de delincuencia o conteniéndolos. No, también hay que, no, y siendo responsables. Ha de ser una de las cosas más difíciles en el planeta, ser policía o integrante de una fuerza armada federal o local en Sinaloa. Porque estás luchando contra algo que no existe. Y esto es maravilloso para las autoridades. ¿Cómo combatir algo que no existe? Sistemáticamente están diciendo, no, pues ya ni criminales hay. Es más, puro angelito. En la noche es como que el caporal o el vaquerito que van ahí con su cubetita y su bote lechero para la ordeña. No, en lugar de camioneta blanca, a lo mejor hay una vaca. Señor. Entonces, usted, agente federal, que dice, yo sé cómo darles, les da y ni siquiera es reconocido, porque sus acciones están fuera de lo que la autoridad verborrea al respecto de lo que están haciendo. Entonces, si hay criminales abatidos, pues nadie sabe. Y lamentablemente, cuando hay también agentes abatidos, es muy fácil para las autoridades decir, no existe. Y por todos lados, ver que sí existe. Pero en fin, el compa 7, buenos días, saludos, fuertes imágenes, sí, bien alimentaditas, ejercitadas, con toda la impunidad que implica tener, imagínense, aquí uno no puede andar en esta ciudad, por ejemplo, con un portaplacas criminal que supere los 5 centímetros de grosor, porque le tapa de dónde es. Le tapa de dónde es la placa y es un delito, ¿no? El Chapo por poco cae por eso, ¿no? Es un delitazo. Usted ve a 3 o a 4 en una moto robando y sabe que traen pistolas. Y se acerca a Tepito y no ve 3 o 4, ve a 10 o a 20. Y eso parece no ser delito. Porque aquí está, ¿no? Y la policía. Sistemáticamente. Porque también, ¿quién se va a enfrentar contra el león, ¿no? Y las autoridades no hablan de crimen organizado, por eso no se combate el crimen organizado aquí, porque no hay. ¿Verdad que sí, funcionarios del gabinete de seguridad? Ah, no, en paz descansen, los mataron. Entonces, como que no es nada fácil. Y no es hacer berrinches, simplemente es sacudirnos con datos, no dejarnos marear todos los días. Araceli,
muy buenos días. Araceli Berer, buenos días, Iván, lindo y lluvioso martes. También el equipo desde mañana 2.0. Ayer nos tocó lluvia sabrosa. Ahorita le voy a poner algunos videos, pero por ejemplo, era muy notable. Dice, a ver, ¿cómo haces un video a partir de la lluvia si no te estás mojando? Pues entonces, desde dentro del coche íbamos grabando a la gente, y hay muchas personas que se mojan los pies porque no les queda de otra, se meten a los charcos, dicen, ya, como sea, sin paraguas. Otros sacan con toda minuciosidad su impermeable, se lo ponen, paraguas. Una señora nos movió a mi compañero Mar y a mí, iba ahí caminando con su bebé en medio del agua, protegiendo a su bebé. Y bueno, así muchas cosas, pero muy buenos días. Gracias, Araceli. También buenos días, te dice nuestra cabina. Sí, por favor, compartan la transmisión, les encargo. Y les voy a decir por qué el interés de compartir la transmisión. A ver, vamos a hacerlo de una vez. Nada más termino. Buenísimo el tema, porque es cierto que no nos ponemos a pensar en todas las consecuencias alrededor de esta enfermedad y el desgaste emocional que implica no solamente para el paciente, sino para todos a su alrededor. Cierto. Entonces, si uno que está más o menos sano, las cosas que no son de salud de la vida, que la economía, que las perspectivas, que la inseguridad, que las cosas de la familia, que el tóxico coche que hace lo que quiere, las inundaciones y todo, termina uno necesitando asistencia, no queriendo, necesitando. Ahora imagínense a alguien que está enfrentando, además de todo eso, un padecimiento que sabe que tarde o temprano tiene una alta cuota de muerte, lamentablemente. Saludos a Antonio Aguilar Fonseca, muy buenos días, excelente día y saludos. Y de parte de Lulu, queríamos saber, por favor dile a Lulu, Toñito, al respecto de esta morrita que está aquí, doña Coto. Ahí está, mírenla. En lo que antes ponía mi celular, aquí está viendo ella la transmisión. Por favor, ponte en contacto, pregúntale a Lulu que nos haga unas de estas, porque se las vamos a regalar a nuestra audiencia. ¿Quieren tener a la cotorrita cerca? Vamos a hacer cotorros y quizá por ahí vamos a hacer algo como esto. Avísanos a ver qué es lo que te dice Lulu. Bueno, a los patrocinadores se las vamos a poner fácil. ¡Llame ya! Sí, ya sé. Don Edgar Leogan. Eso, Omar. Dice, buenos días, don Iván. Del Batimóvil no va a estar hablando. No, hombre. Bueno, es que no es el Batimóvil. A ese coche le puso mi hija el Cachondo. Y ese coche se le quedó ese nombre así. Bueno, ¿por qué es importante compartir la transmisión? ¿Por qué? Ayer, por ejemplo, y debo serle muy franco, todos, como justo le estoy diciendo ahorita, todos tenemos retos que enfrentar todos los días. Y al mismo tiempo, cuando te das cuenta de que, escuché algo aquí, escuché algo allá, y por ejemplo, ayer estábamos hablando con una especialista en atracción del dinero, y a veces soy muy malo para los nombres, pero hablábamos con ella hace unos días, hace una semana, y sobre todo, lo importante que hoy se dice, que es, digamos, tener toda una perspectiva, una transformación interna para, pues literalmente comer lo que sea, ¿no? Y salir adelante. Entonces me puse a buscar el contenido, y en el contenido encontré muchas respuestas. Ahorita le cuento para que vayamos. Directo le doy la bienvenida a Mitsuko Katoku, espero decirlo bien, al respecto de cuál es el panorama hoy en día, al respecto de la donación de sangre. Mitsuko, buenos días. Hola, Iván. Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Perdón por la espera. No, está bien. Pero al mismo tiempo, todo lo que cuentas. Es que yo espero también que este contenido, junto con el que acabamos de tener,
sea consultable por nuestra audiencia. Hay 50 plataformas de streaming que tenemos a su disposición porque, oye, estos hablaron de la donación de sangre, algo que me interesó en todo aquello, pero no lo pude oír. Pues escúchalo más al rato. Lo importante es que la información ahí esté. ¿Cuál es el duro panorama que hoy nos podría sacudir respecto de la donación de sangre, Mitsuko? ¿Cuál es esta carencia que podríamos tener el día de hoy? Fíjate que los datos oficiales que tenemos en el 2023 es que en México hay un 8.3% de donación altruista. Todo lo demás es una donación familiar. La OMS declaró que para el 2030 debemos de tener el 100% de donación altruista. O sea, nos faltan 5 años para poder alcanzar este 100% y en México apenas tenemos un 8.3%. Son cifras crudas, pero reales. ¿Por qué tenemos esta baja donación altruista? ¿Qué es lo que impide que la gente... Y yo te voy a decir una cosa, perdón que siempre utilice un ejemplo, pero quizá como yo, hay muchos. Yo hasta hace muchos años sí donaba con frecuencia sangre. Incluso de sillón a sillón, en una situación ya más crítica, fue de mi sangre la que le pasó directamente a mi papá, para descanse. Entonces, esos son como que escenarios, pero antes era altruista y ni siquiera, como obviamente pasa, sabía para dónde iba mi sangre. Viene una condición diabética en mi parte y hace que, pues, a sugerencia de mi doctor, pues ya no puedo, digamos, donar sangre, como me imagino es el panorama de muchos. ¿Estos son los impedimentos o hay otros, digamos, otras razones detrás de esa baja donación altruista? Lo principal es eso. Uno, ahorita necesitamos una población sana. Lo que necesitamos es la sangre de las personas más sanas que pueda haber para transfundírselo a una persona que necesita un apoyo para la vida. En esta época ser una persona sana está muy complicado y las personas que somos sanas con tatuajes o perforaciones ya no somos tan confiables como lo deberíamos hacer. Sin embargo, el Centro Nacional y bueno, las instancias internacionales viendo este problema en la donación de sangre, hemos abierto más la mente, las expectativas y la tecnología que tenemos ahora nos ayuda a poder detectar enfermedades con menos tiempo de incubación de algunas enfermedades patógenas. ¿Qué quiere decir? Que personas diabéticas o hipertensas se pueden donar sangre. Personas que estén controladas, no se les dice que no tomen el medicamento, simplemente que mantengan una azúcar controlada, una presión arterial controlada, pueden donar. Personas con tatuajes y perforaciones que tengan menos o de 6 meses en adelante ya pueden donar sangre. Entonces, hemos bajado todos estos requisitos justo por la necesidad que tenemos de obtener este recurso. A ver, Mitsuko, acabas precisamente de dar el dato. A ver, personas como yo, con una condición diabética, hasta hace poco no podíamos donar. ¿Qué es lo que han decidido hacer? O, por ejemplo, técnica y médicamente, ¿qué significa que una persona con una sangre que, digamos, está, a pesar de tener varios de mis órganos potencialmente alineados a un desorden metabólico que lleva a la diabetes, pero mi sangre más o menos está por ahí de los 180, 110, no sé hasta qué punto de glucosa en la sangre podría ser aceptable? Y por ejemplo, ¿ustedes qué hacen con esa sangre, por ejemplo, para un paciente, o a qué paciente se le puede dar? Y la otra, yo pensaba, por ejemplo, en las decisiones que a veces tienen los hijos cuando se trata, por ejemplo, de hacerse un tatuaje, que en el caso mío, por ejemplo, casi todos mis hijos tienen tatuaje, así sea uno pequeño o uno más grande, y volteemos alrededor. Todos casi tienen un tatuaje, y esto los hacía en su momento, o la mejor excusa, porque a veces es digamos, el midito a la aguja, a hacer una donación de sangre. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, ustedes por ejemplo, con estos dos espectros que fueron los únicos que comentaste al respecto de poder donar sangre? ¿Qué es lo que se hace con esta sangre? ¿Tiene un tratamiento especial? ¿A eso específicamente me refiero? ¿O funciona igual para un paciente? Simple y sencillamente, pues están, digamos, relajando un poquito las expectativas, para que le quede claro a la gente. Fíjate que funciona igual para los pacientes. Aquí lo que cuidamos es al donante. Cuando el donante trae una presión muy alta o cuando el donante trae una glucosa muy alta,
al que más le hacemos daño es a él. Y una de las cuestiones éticas que manejamos es que no vamos a obtener algún beneficio a costa de un donador. Ahorita las personas que son diabéticas controladas no corren ningún riesgo al momento de donar sangre. La extracción es de menos de 500 mililitros. Una persona que está controlada de diabetes, el azúcar o la presión arterial, ya no corre ningún riesgo al donar esta cantidad de sangre. En cuanto a los pacientes, realmente no es que tengamos un tratamiento especial para este tipo de sangre que obtenemos. El tratamiento es el mismo que se le da. Después de una entrevista y una valoración médica que se hace y los estudios que se realizan, sabemos que es sangre segura. Con esto, lo único que le damos un tratamiento especial es a la sangre que se va a transfundir a bebés, a neonatos. Es un poco más específica los estudios, pero en cuanto a enfermedades metabólicas de algún donador, no, el tratamiento es el mismo. Fíjate que esto es muy interesante y perdóname si de repente escuchas que, como ahorita, por ejemplo, le desactivo el micrófono, hay un sonidito en tu transmisión y no voy a, digamos, retrasar la importancia de tenerte. No te preocupes. O sea, por eso le bajo para que se escuche bien mientras estamos entre una y otra pregunta. Dejar en claro, como lo dices, uno, ojo, señores potenciales donadores, y me incluyo, si antes no se podía, es porque te estaban cuidando por el desorden metabólico que puedes tener y porque la perspectiva ética es, digamos, no afectar a alguien con estos 500 mililitros en promedio de sangre, que ahorita me dices, por favor, Mitsuko, cuánto tenemos en la sangre para poder, digamos, el volumen de un cuerpo normal, cuánto tiene de sangre, para que digan, ay, no inventes, es mucho, ay, no inventes, es re poquito. O sea, datos que zarandeen la cabeza de la gente y los incentive a hacer esto, porque, por ejemplo, la otra parte, al respecto del tratamiento, yo pensé en un momento con toda mi ignorancia, y lo acepto, que ojalá la gente se atreviera a preguntar esas cosas. O sea, no, el estigma de las personas que están tatuadas, es decir, a esa sangre le tienen que hacer aquí una máquina, chaca, chaca y todo eso para que funcione en un paciente. Y literalmente, como me dices, no, es el cuidado y la protección del donador, del donante, para que pudiera, digamos, afrontar mejor esta condición. Y la otra es cuando hablamos de un paciente, y recaigo, por ejemplo, en el ejemplo de mi padre, en paz descanse, es que él tenía varices esofágicas, entonces sus, digamos, hemorragias eran brutales, ¿no? O sea, de repente tenía que ponerle 2 paquetes, y si estamos hablando del 11% de donación altruista, es inmenso, es como decir, se queda sin sangre, literalmente. ¿Y quién le va a dar? O sea, puede llegar el escenario de que no haya sangre, y luego que era una sangre bien difícil, AB negativo, que era muy complicado. Ya con ver tu cara, ¿me entiendes a qué me refiero? Entonces, cuando llegaba la sangre de allá del hospital, era casi un día de júbilo, y había que ir a pagar, y esa es la parte que le dolía de repente a la familia, a los amigos. Hay gente que se presta, que literalmente pareciera que se renta, pero pues es gente que de la poca que queda, ¿no? O sea, son donaciones que casi son obligadas para poder tener un servicio en un hospital en México. Fíjate, sobre la primera pregunta, es que me comentabas esto de las personas que tienen tatuajes y que tienen perforaciones. Hay un proyecto de norma que se trabajó en el Centro Nacional en el 2024, donde ya están obligando a los bancos de sangre a hacer pruebas de detección con ácidos nucleicos de virus, enfermedades como VIH, como hepatitis C, como hepatitis B. Con estas pruebas nos van a ayudar a que estos tatuajes y perforaciones, si tienen más de 4 meses que se realizaron, ya puede donar la gente. O sea, la tecnología también nos va ayudando a poder hacer esta apertura. Entonces, con estas pruebas y con este nuevo proyecto de norma que se ha trabajado en el Centro Nacional, esperamos obtener más donantes de sangre. Sin embargo, estamos hablando de donantes de sangre familiares, como lo decías. Siempre en un hospital sabemos que es un requisito el donar sangre. Porque si nosotros lo dejáramos solamente al altruismo, no tendríamos las suficientes arcas llenas para poder atender a todos los pacientes. Lo que necesitamos es la divulgación, es la concientización de la población
yo siempre les digo aquí, somos una cadena. Si llega una paciente con una hemorragia masiva, yo tengo que proporcionar este requerimiento para poder salvaguardar la vida. Pero si llega otra paciente y yo no tengo esa sangre, yo pondría en riesgo esta vida. El que yo les pida donadores como pago, por decirlo entre comillas, es justo para tener esta reserva de sangre. Si tuviéramos una donación altruista en donde la sangre conscientemente sabe que cada 4 o 5 meses puede venir a donar, siempre estaríamos llenos y no tendríamos que solicitar a los familiares que vengan a realizar ese pago de sangre. Hay un dato que me interesa mucho a partir de su respuesta ahora, Mitsuko. Número 1, ¿cuánto tiempo puede durar la sangre? Digamos, ¿qué necesita para conservarse? La otra, hablando de, por ejemplo, el volumen de sangre que hay y de, por ejemplo, los padecimientos que pueden provocar una hemorragia o la necesidad de la sangre, ¿cuánta sangre hay en el país, si se puede como contextualizar? Sé que es muy complicado porque sector privado, sector público, hay muchas cosas como que pudieran, digamos, modificar los datos. A lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero pienso en esas dos posibilidades, hablando de bancos de sangre privados que pudiera haber, o instituciones médicas plenamente, digamos, del gobierno, de instancias de salud, y sobre todo concientizar a la gente al respecto de no necesariamente es un balazo que está sangrando, que me corté aquí. O sea, pensemos en una persona que están haciéndole una cesárea y que, por ejemplo, fue una persona que no tuvo una consulta regular, pero pues como todo eso ya queda atrás, llega a los 9 meses con dolores de parto y que no puede dilatar y es necesario una cesárea, se abre, digamos así, a pesar de la conciencia y de la experiencia, pues se abre sin saber cómo está la persona y empieza un cortecito a desangrar a la mamá. En minutos puede ocurrir una desgracia. Y estas cosas son de las que le tiene que caber en conciencia a la gente. Vayamos a un hospital de maternidad, a un hospital público con una saturación de varios pacientes, como bien lo dice, uno de un balazo, otro de una cesárea, por poner un ejemplo, otro que tenga varices esofágicas y hemorragias, sangrados en el tubo digestivo. O sea, de verdad, panoramas muy complicados y la necesidad es, digamos, altísima. Por eso la primera pregunta. Y perdón por el bombardeo, pero siempre me gusta como tener un panorama completo que nos lleve a una respuesta más allá del sí y el no y de las cifras. Fíjate que no tengo el dato ahorita. El Centro Nacional siempre saca un reporte anual de la cantidad de volumen que se obtuvo durante el año. Nosotros, por ejemplo, somos una institución federal, el gobierno, en donde el año pasado, en el 2024, tuvimos como 2.500 donaciones. Somos un banco de sangre mediano, no somos de los más grandes como el IMSS, o no somos tan pequeños como una clínica del IMSS. Sin embargo, somos autosuficientes. La privada es más complicado el que tengamos una cifra, sin embargo, todos estamos obligados a hacer un reporte al Centro Nacional en cuanto a las cifras. Pero sí quiero darte el dato, por ejemplo, en una unidad de sangre que puede donar un adulto puede salvar hasta 3 vidas. 3 vidas adultas. Pero esta misma bolsa de sangre, a nosotros como que manejamos tantos neonatos, salvamos hasta 6 vidas de neonatos. Neonatos con menos de 1,5 kilos. Entonces, una unidad de sangre que viene una persona a dejar medio litro de sangre, salvamos 6 vidas de bebés. Entonces uno dice, bueno, vinieron a donar 2.500 personas, de esas 2.500 personas vamos a hacer la cuenta, de cada bolsa 6 personas, ¿cuántas vidas salvó? Ya sea altruista o no altruista, la donación se hizo la transfusión. ¿Por qué decimos que la donación altruista es más segura? Porque nosotros venimos a donarla sin pedir nada a cambio, no necesito yo un comprobante de donación para que puedan meter a mi familiar a cirugía, para que puedan atenderlo. Es porque me nace, si yo estoy enfermo, voy a ser sincero, no voy a mentir y voy a creerlo y tener
lo que hablaban mucho con la psicóloga, este bienestar emocional de ayudar a la gente y poder salvarle la vida a alguien. No lo voy a negar, de verdad es una sensación muy agradable saber que finalmente uno puede hacer algo, porque, y es uno de esos actos que, a diferencia, por ejemplo, de un trasplante, que a veces llegas a saber a quién le llegó, por ejemplo, el hígado o los riñones de alguno de los donantes, en la sangre no. O sea, dentro del anonimato no llega, por ejemplo, a un banco de sangre, dicen, ay, es la sangre de Iván Macías, y miren, aquí ahí va un paquete de la sangre de Iván. No, literalmente puede llegar a quien sea, lo cual da una gran libertad y un gozo, pero implica una gran responsabilidad. Y es una pregunta que me lleva, además de las otras que tengo por aquí, a hacer lo siguiente. A ver, pensemos en alguien perverso, ¿no? Voy a decir que no estoy enfermo, aunque sí lo estoy. ¿Cómo puede, digamos, filtrarse esta sangre que no es apta para, por ejemplo, ser puesta en otro paciente sin que corra un riesgo? Hay controles que seguramente se siguen. Sí, para empezar es la entrevista médica. Bueno, primero hacemos unos estudios de sangre antes de que pueda donar la persona. Ya que son aptas, pasan a una valoración médica. El médico, en una entrevista ya privada, totalmente aislados, hace preguntas justo como para poder identificar ese tipo de enfermedades que pueda tener y que se pueda contagiar por medio de la sangre. Si aún así la persona quiere donar o necesita donar por algún requisito que le piden en el hospital, al último, después de la donación, se le da un folleto de autoexclusión. En este folleto le hacemos algunas preguntas como específicas para poder detectar si la sangre es segura, y al último se le pregunta si ya se le da su comprobante de donación, se le entregan para que cumpla los requisitos en el hospital, pero que se sincere con nosotros si él cree que su sangre es segura, sí o no. Si él nos contesta en este folleto que él cree que no es segura, esa sangre automáticamente se desecha. Se le siguen haciendo los siguientes estudios, que son la detección de VIH, hepatitis C, hepatitis B. Sin embargo, la sangre no se transforma. Muy importante eso. Otras dos preguntas que tengo, Mitsuko, es, bueno, ya había contestado, esta tiene que ver con los tatuajes. Se tatúan los labios, se tatúan las cejas, se tatúan los ojos. Todo eso sigue siendo sin un impedimento que ya no existe, o sea, ya no es un obstáculo para poder donar sangre. Bueno, tiene que pasar más de 6 meses, se quisieron, aunque sea un microblading, tiene que dejar pasar más de 6 meses. Perfecto. Otra, dice, ese dato es interesante, dice, ¿cada cuánto se puede donar sangre? Las mujeres pueden donar 3 veces al año, cada 8 semanas, en sangre total, y los hombres 4 veces al año. Y esto se trata de tener, por ejemplo, escuchaba una frase muy atrevida, y digo atrevida porque, híjole, con los hábitos, con la salud interpretada por cada uno de los habitantes, decir, queremos donantes sanos. ¿Quién está del todo sano hoy en día de una perspectiva objetiva? En la subjetividad, muchos pueden decirse, yo estoy sano porque pues hago esto o aquello, hago ejercicio, pero cuando hay un microanálisis al respecto de este componente interno que es tu sangre, o tienes el colesterol por allá, los triglicéridos por acá, el LDH así, o sea, un montón de cosas así como, digamos, variables que necesitarías haber atendido antes, aunque estés de pie, ¿no? Muchas veces están los pacientes de pie sin saber que tienen una gran enfermedad o un padecimiento que está desarrollándose. Por eso también la aspiración de tener pacientes sanos o donantes sanos es nebuloso, o sea, implica tener un cambio en la conciencia de qué es lo que eres, qué es lo que consumes y qué problemas podrías tener de salud y afrontarlos, porque finalmente podrías ayudar a las personas a tener este beneficio en la sangre. Y la última, bueno, no última, la siguiente pregunta. Ay, don Carlos. Dice, ¿cuáles son los requisitos para donar? ¿Es cierto que debe tener pareja sexual? No, búscale por otro lado. Búscale por otro lado, pero también en la materia de la sexualidad, ¿hay algo que deba preguntarse o saberse o confesarse al momento de llegar ahí? Sí,
es de los puntos más importantes porque justamente son la vía más probable de transmisión de algunos agentes patógenos como el VIH y la hepatitis y la sífilis. Nosotros requerimos que solo tengan o hayan tenido una pareja sexual en el último año. Si tuvieron más de una pareja es un motivo de exclusión o de diferimiento, más que nada. A ver, pero ¿por qué? Perdón que la pregunta busque posicionar eso. Si se trata de quizá, digamos, habla de una estabilidad deseable, si se trata de 2 o de 3, o la juventud hoy en día, un encuentro este fin de semana, pero en 2 semanas me reencuentro con el de hace un mes, y que hubo algo, y que es el casi algo, y es el que se había ido y volvió, y todo esto va pasando. ¿Por qué no es, digamos, por qué son excluyentes estas? ¿Hay un desarrollo en alguno de estos padecimientos que a lo largo de un año podrían volver peligroso que ellos donen? Por ejemplo, si en un año después de haber tenido 2 parejas y no me dio hepatitis, no desarrollé hepatitis, ¿podría ser ya haber superado esta parte, o lo mismo que el VIH? Sí, recordemos que tenemos un periodo de ventana para poder detectar todos estos agentes infecciosos. Muchos de ellos son silenciosos hasta que se presenta algún síntoma. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener hepatitis C sin tener algún síntoma de dolor o alguna característica que me pueda dar la indicación que estoy enfermo. Entonces, justo este periodo de ventana en que el virus entra al cuerpo, se empieza a desarrollar y yo tenga la tecnología para poder detectarlo, es el tiempo que necesitamos para que se pueda desarrollar y que la sangre sea lo más seguro posible. Recordemos que este tejido se va a transfundir a otra persona. El que yo no pueda detectar alguna enfermedad puedo ayudar a la persona ahorita a ayudarle a la vida, pero no dañándolo después, posteriormente, no contagiándolo de alguna enfermedad. Sí, es un regalo sumamente generoso y esa parte debe quedar muy clara. Pues mira, creo que Mitsuko ha servido mucho porque para empezar, yo era uno de los que creía de estas limitantes al respecto de condiciones, de padecimientos que finalmente se están abriendo, y la cifra tiene mucho que ver, más allá de la obligatoriedad de participar o no en una cifra que de alcance mundial pudiéramos estar necesitando. Mientras más sangre haya en estos bancos, va a ser más fácil. Y piense usted en escenarios como, por ejemplo, quizá mi sangre es la más común, O positivo. Quizá la de mi padre, siendo él mi padre, era muy difícil, igual que la de mi hermano. AB negativo, eran los dos de una sangre similar. Qué trabajo para que consiguiéramos sangre en los dos, y lamentablemente los dos, por condiciones diferentes, trascendieron, ya no están en este plano. Pero pues pienso en esta dificultad. Nunca nadie tiene seguro absolutamente nada para poder decir nunca voy a necesitar sangre, y que pues cuando llegue a ocupar, pues mi hijo o sea, cuando pasó lo de ellos, decían yo dono. Pues no, o sea, en un sentido creo que es algo muy complicado que podamos tener esa facilidad o esa soberbia a veces de pensar nunca me va a pasar a mí. Entonces, una invitación a que la gente transforme esto. Y esto es muy importante, y con eso quisiera terminar, Mitsuko. ¿Dónde puedo acudir ahora que ya me di cuenta que puedo ir hasta 4 veces al año, en el caso del hombre, a donar sangre? ¿A dónde puedo acercarme? O solamente, digo, yo tradicionalmente iba a la semana de la donación, de la Cruz Roja y aquello, pero ¿cómo puede uno apersonarse en un lugar específico para decir, hey, quiero donar sangre, para que pueda hacer todo lo necesario? Fíjate que todos los bancos de sangre manejamos campañas de donación, cada uno a la manera y el alcance que pueda tener en cuanto a la donación de sangre. Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología tenemos una donación de sangre constante, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana se pueden presentar para poder donar sangre de manera altruista. También manejamos 2 campañas masivas de donación. La última fue el miércoles pasado, donde obtuvimos una
excelente respuesta. Sin embargo, cualquier otro banco de sangre siempre va a tener las puertas abiertas para la donación altruista. Solamente es informarnos el horario, las fechas. Hay bancos de sangre que van a empresas a hacer campañas de donación. Entonces, si no tienen como esa información a la mano, pues solamente hay que conectarnos con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Ahí ellos podrían darnos alguna información sobre la zona en la que puede haber o qué banco de sangre les queda más cerca. Y si no, pues el banco de sangre del Instituto Nacional siempre va a estar abierto para recibirlos. Muy bien, pues muchísimas gracias a Mitsuko Katoku, espero haberlo dicho bien, del Instituto Nacional de Perinatología. Sobre todo gracias al sector salud federal, que siempre nos apoya con especialistas de este tamaño al respecto de temas tan importantes. Y hoy las asignaciones ya sacudimos muchos mitos y a donar sangre. Muchísimas gracias, Mitsuko. Gracias. Muy buen día y gracias por la espera. Hasta luego. Hasta luego. Bien, sobre todo por esto. ¿Cuántos de ustedes estaban conscientes de que podrían ser donantes y pensaban que no? Yo no lo estaba. Yo no estaba consciente, yo tenía todavía claro ese otro halo. Claro, ahora viene otra cosa. Hay que saber qué tanto estoy bien para donar a pesar de mi condición. Y es una invitación para que usted lo haga también y pueda tener acceso a ese beneficio en la salud. Y bueno, retomando un poquito lo que decía antes de esta entrevista, cuando me puse a buscar aquello que tenía que ver con un contenido, con el jefe de... estoy equivocando, pero quizá del Departamento de Astrología de la UNAM, al respecto de el solsticio de verano y también al respecto de la luna de fresa, y me puse ahí a revisar algunos de los contenidos que son, digamos, los platillos de todos los días. Cosas tan interesantes como la que viene, como la que acaba de irse y como la que empezamos este espacio. Por eso digo que es un excelente regalo que usted comparta este streaming y todos los que pueda, y también que nos vuelva a visitar en una de las 50 plataformas, no tiene excusa, para escucharnos directamente desde su auto, utilizando sus audífonos, mientras corre, mientras camina. Por ejemplo, si usted extraña en estos comentarios a alguien como Andrés Báez, comí hace poco con él, y pues nos escucha, saludos por cierto, mientras anda haciendo ejercicio con su perrita. Así que es algo que agradecemos, no comenta, hablamos mucho, pero ahí está. Y yo sé que muchos están ahí. Entonces es un gran regalo que podamos compartir esta información y todo lo que tiene que ver con esta conciencia. ¿Le llama la atención eso? ¿Conciencia? Vamos a ver qué podemos hacer con este tema que se antoja súper atractivo, y es la evolución de la conciencia. Para ello, le damos la bienvenida a Marcela Amaya, quien ya está lista aquí en Backstage, y ahora mismo la presentamos. Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, Iván Macías, y a todas las personas que sintonizan Desmañanados.0. Que es un gran hábito, ¿eh? Ahora, bienvenida a esta comunidad, Marcela. Digamos, el menú con el que te estoy presentando es sumamente atractivo. Imagínate uno de los mejores tacos en una taquería. Quiero uno de esos. Ahora, despertar de la conciencia, la evolución de la conciencia. ¿Qué es eso? Suena muy atractivo, pero ¿qué es? Obviamente, tratar de explicarlo en un breve tiempo, pues es complicado porque conlleva precisamente mucho entrenamiento. Sin embargo, se habla mucho de esto y sobre todo en ese año en el que sonó muchísimo el cambio de conciencia. Todos recordaremos ese periodo entre el 2011-2012, ¿verdad? Donde se hablaba de las predicciones de los mayas, el mundo se va a terminar y muchas cosas más que surgieron cuando realmente era una mala interpretación de lo que los mayas dejaron precisamente en sus códices, ¿no? Hablaban precisamente de eso, de un cambio de conciencia, una evolución.
donde más bien habla de un despertar. Entonces, para no entrar en temas tan complicados, lo que diríamos es que todos a nivel personal llevamos un aprendizaje que no tiene que ver con que soy el mejor, he hecho puras obras buenas, me ha ido siempre bien, etcétera. No, al contrario, entre más me equivoco, más próximo estoy de encontrar la verdad. Soy sabio. Si yo no me equivoco y si me lamento toda la vida del por qué lo hice y por qué me traicionaron, no voy a evolucionar. Entonces, cuando una persona, Iván, viene a consulta, por ejemplo, y bueno, voy a adelantarme un poquito, pero es que todo tiene que ver, y ahí consiste mi trabajo y mi investigación en todos estos años, ¿no? Porque piensan que al dedicarnos al tarot, la numerología, los astros, el misticismo y todo este rollo, como dice mucha gente, piensan que estamos enfocados a la parte o a la forma de la sugestión, precisamente de la superstición, que al contrario, nosotros queremos alejarnos de la superstición. Y yo no vengo a consultar las cartas para ver qué me va a pasar, sino para averiguar qué está pasando en mi vida y hacerme cargo de todas las decisiones que yo tomé. No hay víctimas. Si yo soy víctima, empiezo con que me hicieron brujería. Eso es victimismo. Bueno, desde el propio planteamiento, claro. O sea, aquí la idea es, yo soy un espectador más, que tengo el privilegio de preguntarte cosas, pero por ejemplo me imagino a uno de nuestros espectadores ahora mismo sacudiendo esa parte en la que te cae. Mira, hace unos días estuve en un mercado esotérico aquí en la Ciudad de México, en el que lamentablemente eso que estás tratando de hacer es muy digno de ser mencionado, pero me encontraba con chavitos, con chavitas que te van escaneando desde el pasillo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te leo? ¿Qué te aviento? Yo te limpio, yo te hago. O sea, desde como si estuvieras pescando en el río. Y si me dices que es blanco, yo te digo que es sin color, ¿no? Y si me dices que es rojo, no, es colorado. O sea, simplemente le damos las respuestas que quieren. Y aquí lo que me parece de entrada es completamente lo opuesto. Cuando dices que dejen de hacerse víctimas, que mientras más te equivoques, y no es una invitación a regarla, pero sí aceptar que dentro de las posibilidades que tienes de hacer en la vida, una de esas y de la que quizá más duela y se aprenda, es el error. Y el error nos va haciendo una escalera más firme que la a veces fácil y cómoda escalera del triunfo. Son dos perspectivas emocionales muy diferentes. Entonces, esto nos debe dar conciencia y estoy muy claro en que las palabras recientes más poderosas son ser y estar. Sí. Para poder, digamos, transformar el entorno tuyo y tu mundo. Con eso ya vas. Totalmente. Es el reconocer la realidad. Porque lamentablemente la mayoría de las personas no viven en la realidad, están en una irrealidad afuera de. ¿Cómo es esa irrealidad? Bueno, dos aspectos muy importantes. Viven en el pasado, o sea, en la añoranza de lo que tuve, de lo que fui, de lo que ya nada es igual, y etcétera. Y el futuro, que es la expectativa y la ansiedad. Por eso hay tanta ansiedad, porque estás pensando constantemente hacia adelante. Entonces, nos desconectamos de la hora. Y si yo me desconecto de la hora, es decir, en este momento estoy disfrutando de este programa, trato de no, porque luego hay gente que está aquí, pero está allá. ¿Qué está pasando allá? Y cuando termine este programa, ¿qué voy a hacer? Y entonces, si la gente piensa que lo hice mal, no. Me permito disfrutar lo que está pasando. Si me equivoco, aprendo. No hay más. Y esa es parte de la evolución, pero claro, es que es difícil para muchas personas que han vivido condicionadas a que hay que hacer las cosas de tal o cual manera, o tengo que imitar a tal persona, tengo que ser el mejor y demás. Entonces, ¿qué pasa? Salgo de mí mismo, no vivo mi esencia, y entonces buscamos caminos y alternativas que salen de la realidad. Eso es lo complicado. Fíjate que ese es parte de lo más importante. Tú me ves aquí haciendo cosas, pero no quiere decir que no lo disfrute. Estás pendiente de los detalles, por supuesto. Claro. Es tu trabajo. Fíjate, no lo quisiera aterrizar de una forma a veces tan vulgar como que fuera solo mi trabajo y que me pagan por ello, porque honestamente esto no es así. Esto es por ahora un apostolado. Y vengo de cuando te escucho, vengo de una cultura
en la que sí confieso que cuando dices que las cosas tenían que salir perfectas, era yo. Cuando las cosas tenían que hacerse así y así, así, era yo. Y cuando las cosas, digamos, no había una manera diferente de plantearlas, sino la perfección, era yo. Así Entonces, éramos muchos. hoy en día acepto todo esto sabiendo que la más grande cercanía a la perfección es reconocer que no soy perfecto. Porque si acepto o creo que lo soy o que estoy cerca de, ya fallé en algo muy importante. Y en ese sentido estaría alejándome de eso que muchos añoran, que es la perfección o digamos hacer bien las cosas. Y es un gran ejercicio de humildad que haciendo, disculpa, lo digo yo, mis tarugadas, a veces moviéndole aquí, a veces le aprieto un botón, pero estoy operando todo yo. Esto lo estoy disfrutando enormemente. Tengo problemas. Saliendo de aquí, tengo problemas. Claro. Saliendo de aquí, enfrento 1000 cosas. Cosas que resolver, cosas que enfrentar, por supuesto. Esta es mi conciencia. Esto es lo que estoy haciendo. Aquí es donde estoy anclado en el ahora que adoro tener. Bien lo dices, precisamente en esa perfección, Iván, y mucho tiene que ver precisamente con la lucha, porque nos enseñaron a luchar por las cosas. Tú lucha para que obtengas. Y nuestro primer paso en esta filosofía mística, ancestral o esotérica, que viene desde el antiguo Egipto, mucho es la metafísica, que hay también una mala concepción de ella, pero bueno, es el soltar la lucha. Yo no tengo que luchar contra nada ni contra nadie. Al contrario, suelto la lucha, que es desgaste, me permito disfrutar y como bien lo dijiste, o sea, parte de eso, ¿qué es el disfrute? Luego la gente también lo malinterpreta. Piensan que disfrutar es como que, bueno, no me importa nada, voy a hacer como que trabajo, pero no trabajo, o quiero salir temprano para irme a disfrutar. No, disfrutar es estar en el aquí y en la ahora, como dijiste, hacerme cargo de lo que me toca, de lo que me corresponde, mis responsabilidades, compromisos y demás, pero el secreto es, o la fórmula mágica es, dar lo mejor de ti. No importa que no, yo no voy a dar más porque a mí no me están pagando por esto, típico, ¿verdad? No, yo salgo a las 6, ¿por qué me voy a quedar a las 7 a ver que me paguen? Entonces empezamos a condicionar y a autolimitarnos. En la medida de tus posibilidades, dar lo mejor de ti es siempre con eficiencia, eficacia. Sonrío, cuenta conmigo, claro que sí. Oye, si tengo tiempo de llegar más tarde o no hay nada después, oye, yo puedo ayudarte en esto. Esas personas que dan lo mejor de sí mismos experimentan la evolución de la conciencia. O sea, ese también le llaman el salto cuántico. O sea, piensan que el salto cuántico tienes que saber de física cuántica y demás. Se han puesto de moda muchos términos, pero bueno, es otro tema. Simplemente es eso, estar abiertos, y en la apertura es donde yo puedo hacer un mejor uso de la energía y las mejores oportunidades llegan a mi puerta sin que yo tenga que ir a tumbar bardas y todo para enfrentarme con lo que quiero. Todo llega. Es una forma muy novedosa de decirlo, pero te pongo un dicho de la abuela, y ojo, no me estoy rascando el trasero, pero estoy moviendo aquí este cojín que ya se había bajado. Me dicen, se mete la mano acá atrás. Perdón, así soy. No, está bien, cuéntanos, porque luego también se malinterpreta, claro. Claro, pues dicen así. Antes la abuelita lo decía con aquello de ser feliz es no hacer solo lo que te gusta, sino que te guste todo lo que haces. Hacerlo con esa pasión. Wow, acabas de decir una de las frases, perdón que te interrumpa, porque mira, yo tengo un listado de las frases de las abuelas. Soy amante, a donde quiera que yo voy, si estoy en otro país, etcétera, siempre pregunto cuáles son las frases aquí, las frases tradicionales de las abuelas, y las tengo enlistadas, porque esa es la sabiduría pura. Es la sabiduría de estos seres que a lo mejor sin tener grandes estudios, ni maestrías, ni tenían acceso a la información como la tenemos nosotros. Es esa madurez emocional, espiritual. Eso que acabas de decir es una de las claves de nuestra filosofía mística espiritual. Los maestros, perdón, No. para explicarte, incluso la Cábala también lo explica. Fíjate, si yo me centro en hacer solo lo que me gusta, ¿qué está pasando? Estoy descartando un sinfín de cosas que pueden estar cargadas de una gran oportunidad oculta. Por eso, lamentablemente, pero inconscientemente, cuando un padre o cuando los padres le dicen a sus hijos, no, mijo, usted persiga su sueño, error.
Usted haga lo que le guste, tú lucha por tus sueños. Estás inconscientemente programando para que el niño diga, bueno, entonces a mí esto no me gusta. Yo quiero dedicarme a ser estrella de fútbol, que no está mal, pero no persigas ese sueño. Disfruta todo lo que tienes, incluso lo que no te gusta. Porque cuando tú aprendes a amar lo que no te gusta, estás en vías de llegar a eso, a cumplir tu misión. Y qué difícil es para muchos en días reconocer esa belleza en el jodido camino que a la vista de los demás tenemos que recorrer. Hace días y espero que este contenido sea igual de consultable por muchos, es una invitación, es un regalo que usted le comparta esta transmisión a quien de verdad quiera que este cambio se dé, porque hablábamos de construir un camino donde no lo hay, ir avanzando, ir manipulando la vida para llegar a eso que quieres ser. Como dices, no es malo querer ser futbolista, a lo mejor el problema va a ser encasillarse en lo que tú crees que es ser un futbolista exitoso, pero si lo vemos desde una perspectiva, a lo mejor para un futbolista puro que solo le gusta el deporte, va a ser el mejor llanero de la historia. Para otros, el éxito dentro de ser futbolista es mercadotecnia, es ganar mucho dinero sin necesariamente ser un buen futbolista, hablando del sentido purista. Los dos son posibles. Ahora hay que construir ese camino en la medida de tus necesidades, de tu real aceptación, porque se vale que los sueños vayan cambiando. Mis sueños han cambiado al respecto del hombre que tenía 20 años y se comía el mundo a puños. Hoy en día acepto muchas de las cosas que están en contra y que, por ejemplo, parecieran ser sistemáticamente puestas para acabar con uno. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, perdón, Marcela, no me conoces, pero... Sí, cuéntame todo tiene que ver y todo va unido. Te estoy claro, claro, la vida. Nuestra comunidad, que desde el inicio de este Desmañana 2.0, sabe que, por ejemplo, tengo una relación tóxica con mi coche. Nos amamos y nos odiamos. He aprendido a adorar esta última salida del mecánico andando despacio con él, porque es un coche que no cualquiera compra, no es el coche común, es un coche que necesita un cliente específico y que ahorita no lo quiero ni maltratar, lo trato como sedita, pero disfruto, por ejemplo, andar a menos de 100 en un freeway, perfectamente cómodo, con una suavidad y una comodidad increíble, aunque sé que como fierro es, posiblemente falle otra vez, ¿no? Entonces, aprendo a navegar con esa posibilidad, o que, por ejemplo, ahorita que hay muchas inundaciones aquí en la ciudad, pues le va a tocar en una de esas flotar. No me gusta, pero le va a tocar en una de esas flotar. Entonces, justo platicábamos de todo esto mi compañero Omar y yo en la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que te mojaste? Y, por ejemplo, yo antes de esto trabajaba mucho en la calle, como reportero en la calle, y era de mojarme. Mientras todo el mundo estaba seco, yo estaba mojándome, atendiendo cosas urbanas. Mientras todo el mundo estaba en la comodidad de su casa, en un día de descanso, yo estaba trabajando, viendo cómo la historia de este país se iba haciendo en primera fila. Y ese era mi privilegio. Entonces, aprender a hacer todo eso es algo muy difícil, de verdad. Todavía hoy me cuesta trabajo, pero es una transformación. Esto que has dicho es muy cierto y el ejemplo, Iván, se puede traducir hacia muchas direcciones. Por ejemplo, me he dado cuenta que la mayoría de las personas, y no es crítica, es simplemente darse cuenta de cómo nosotros mismos nos desconectamos del presente, de la realidad, de lo que está pasando. Me ha tocado estar de viaje con un grupo de personas y llegas a una ciudad y en lo que te trasladas a otro lugar, llámese un lugar arqueológico, turístico y demás, todo mundo lo primero que hace es dormirse. Y yo me encuentro de pronto despierta, obviamente, viendo alrededor mi compañera de al lado, las que van atrás, el que va adelante, todos van dormidos. Digo, oye, bueno, están desvelados, están cansados, ahorita abrirán los ojos y yo voy en la ventana apreciando todo aquello porque el viaje no es el lugar a donde estás por llegar, es el traslado, es el trayecto, eso forma parte del viaje y se están perdiendo ver esas cordilleras. Fuimos a Perú
el año pasado, y yo iba viendo en cada paisaje cómo esas colinas y cordilleras cargadas, llenas de llamas y de alpacas. Verlas correr, eso era mágico. Claro, llegaban y no vieron nada de eso, absolutamente nada. Se esperaron únicamente a llegar al paseo. Por ponerte un ejemplo, viajes cortos, lo mismo. Entonces, es una forma de darte cuenta que constantemente estamos desconectándonos. O sea, qué flojera ir despierto. Si me desperté a las 5 o 6 de la mañana, ahora duermo todo el camino. Pero ese es el viaje. Entonces, esto que tú mencionas, el mojarte, el estar ahí, es parte del trayecto, del camino y del disfrutar. Entonces, mucha gente piensa que la espiritualidad es meterte a un curso especial o meditar tantas horas. La espiritualidad es una reconexión contigo mismo, constante. Claro que habrá momentos en los que te desconectes y en los que hagas un coraje y en los que reniegues. Es normal, es tu naturaleza humana. Pero vuelve a ti. La práctica budista es regreso a mí, me doy cuenta de lo que está pasando y entonces encauzo nuevamente ese pensamiento para una pronta manifestación. Porque la espiritualidad no tiene, digamos, que ver con lo que consideran como religión, lejano completamente a todo aquello, y es básicamente este camino a encontrarse, o sea, porque se vale, como bien dices, explotar, porque, digo, santos, pues de Santo Tomás para arriba, ¿no? Y pues yo no, la verdad, si para aceptar que no soy santo, debo de admitir que me gusta tomarme una copa de vino con un queso o un jamón serrano, lo acepto, o sea, lo acepto. O sea, por ejemplo, los contras de lo que se concibe dentro del catolicismo como la cuaresma, hay veces que mucha gente busca esa pureza del pescado y saliendo de ahí le mienta la madre al de enfrente, hace mil cosas contrarias al sentido de esa cuaresma, ¿no? Cuando dicen, cuida más lo que dices que lo que comes. Otro dicho de la abuela. Entonces, así es. Que también hay un sentido malinterpretado. O sea, realmente todo lo que están en las santas escrituras fueron pues malinterpretado por los hombres. O sea, si nos vamos más allá, tendríamos que hablar de la Torá, que ese sí es el libro antiguo. Y no todo lo que está en la Biblia es lo que debería de estar. O sea, cuántos libros también fueron quitados de ahí, ¿no? Entonces la cuaresma tiene otro sentido, el catolicismo lo maneja de otra manera, y así pudiéramos hablar de muchas cosas, no en un afán de desacreditar a nadie, sino de darnos cuenta que nos falta información constantemente. O sea, ¿qué es la cuaresma? Sí, cuidar esos 40 días y hacer un ayuno mental, una reprogramación mental. Es un tiempo de observación, de autoanálisis, que fue lo que hizo el Maestro Jesús. Él no dejó de comer 40 días, imposible, no fue así, ni meditó totalmente los 40 días. Era un ejercicio, era un trabajo interior que se reducía a otros tiempos, ¿no? Pero bueno, fue trasladado a que no comas carne, que en realidad se dejó de comer carne en esa época, no porque así debía ser, sino porque había una demanda, por ejemplo, de peces. Y hay más información, pero bueno, si lo trasladamos a nosotros, ahí es cuando le decimos a las personas, no te estreses en tratar de hacer las cosas como te dicen que tenían que ser, trasládalo a tus posibilidades con la mejor de tu intención. Eso es lo que vale. Grandes sacudidas. Y esa es la idea de tener la conciencia aquí. Te voy a leer algunas, ya sé por qué. Dice aquí Jerry Houston, grandes temas. Saludos, licenciada Marcela, te manda Jerry Houston. Edgar, gracias, Jerry. Dice, ¿cómo puedo conseguir una consulta con Marcela? Ahorita nos va a decir. María Dolores García dice, qué buenos aspectos pones a consideración, Marcela Maya. Israel Mayorga, buenos días, viendo la transmisión desde Guadalajara. Ah, qué rico, unos frijolitos con elotes y también, yo sí de torta ahogada, de verdad, o sea, pero saludos hasta Guadalajara. Saludos, Israel, muchas gracias. Es que ¿a poco no son deliciosos? Todo lo que se come en Guadalajara es rico. De las cosas más sencillas, o sea, unos frijoles con elotes que dices que puedes conseguir, no. Me dicen, no. O sea, no, es allá, tiene que ser. Saludos hasta Guadalajara y bueno, acá está otro comentario, obviamente, agradeces tú, cuando el que finalmente tiene que agradecer
es, digamos, toda nuestra audiencia por estos temas tan interesantes, tal como dice Francisco Guillermo Amaya Castro. Gracias. Así que espero tener la respuesta y te lo pregunto directamente, que eres parte de nuestra comunidad. Bienvenida a esta y quiero, si tú no tienes, digamos, alguna oposición, platicar de temas como estos la próxima semana. Vamos a planear algo que sea muy interesante para la audiencia, tal y como esto. Puede ser el inicio de una transformación y siempre que veamos la posibilidad de que alguien transforme su vida a partir de lo que aquí le estamos ofreciendo, estoy feliz. Créame, estoy feliz a pesar de las circunstancias. Te pongo esto, Marcela. Sí. Muchas personas podrían decir, este güey, ¿por qué está feliz? A mí me despidieron en diciembre del año pasado, de un trabajo en el que estuve 14 años, 24/7, al pie del cañón. Imagínate, una televisora de nivel mundial, pero que necesitaba, digamos, un corresponsal en México y que era todo el día, toda la noche. Decía, mi cafecito, te tienes que ir a Tijuana. Voy a comer, te tienes que ir a... Me sacaron de festejos. O sea, bueno, esa era mi vida. Se acaba. Entonces ahora enfréntate a buscar una oferta laboral en lo que sabes hacer, no como plomero. Nadie. Empiezo este concepto de Desmañanados, que al principio yo quería hacerlo puro informativo y ¡pum! Me voló la cabeza de que los grandes temas están acá. Porque no voy a competir con la CNN ni con Reuters. Por supuesto. O sea, las noticias ahí van a estar. Sí. Lo que importa es cómo uno aprecia una noticia a partir de lo que eres. Y esos son los temas que me han interesado para poder transformar. Entonces dirías, desde hace 6 meses no tiene trabajo, está tratando de echar a andar esto, y económicamente somos muy buenos para hacer el programa, y tener excelentes comentaristas. Pero ¿cómo somos malos para comercializar? O las redes, que son terribles para comercializar. Entonces, ¿de qué está feliz este tipo? Bueno, de esto, del despertar de la conciencia, de la ayuda a las personas. Muchos de nuestros invitados han tenido la oportunidad de ayudar a esta comunidad, y eso me hace muy feliz. Entonces, por supuesto que si alguien mañana dice, ay, Marcela habló de esto, yo me acuerdo que alguien dijo, o lo vi por ahí en redes, entonces voy a entrar a la transmisión. Si quieren escucharla, ahí en las plataformas de streaming. Si quieren verla completo, en Facebook. Síganme en mi Facebook, en el Facebook de La Cotorra, o quizá hasta tú mismo lo cuelgas en tus redes al ratito, compartes esta transmisión. El chiste es de eso se trata, de un apoyo constante. Siempre decimos, mira, todas las personas que de alguna manera nos dedicamos a esto, a compartir información, es que muchos piensan de que, bueno, oye, vas y eres colaboradora de tal estación de radio, luego vas con fulano de tal, que es un doctor muy renombrado, y luego, etcétera. Bueno, ¿y cuánto te pagan? No, es que realmente no, lo hacemos primeramente por un gusto, porque es parte de nuestro trabajo. No es fácil, la gente piensa que es muy fácil, y entonces tú le dices a la comunidad más cercana, en este caso, y veo que hay conectados amigos o alumnos o familia, pues está bien. Y hay gente que se burla, pues están los mismos conectados, pues esos mismos conectados valen muchísimo, muchísimas gracias. Si alguien comparte esta transmisión, pues imagínate, están poniendo algo de su parte, ese granito que todos quisiéramos, pero de eso se trata, de apoyarnos todos, porque finalmente es una cadena. Si la cadena se rompe, pues tienes que volverla a armar, o sea, de eso se trata, y nada nos cuesta. Luego también hay gente que nomás entra a ver y no quiere comentar. Está bien que no quieras comentar o no quiere poner un like, un corazoncito, que nada nos cuesta. Yo siempre les digo, miren, solo háganle así, tapa la pantalla, que nada nos cuesta. Si es un corazoncito es mejor, porque se activa más esta transmisión. Y a lo mejor tú no la quieres compartir o no puedes, porque a lo mejor el tema, no quieres que, y hay gente que lo dice, es que no quiero que mi comadre se entere que estoy viendo este tipo de temas. Bueno, no compartas, pero ponle, mira, así, ahorita yo ya puse en eso cuántos corazones. Lo pones y el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Observa que algo está pasando ahí, y entonces más personas se acercan a ver lo que se está compartiendo o lo que se está transmitiendo. Es muy sencillo, Iván. Sí. Pero también tenemos que despojarnos de tantas creencias, de tantas, vivimos llenos de suposiciones, y si van a decir, y me van a juzgar, y ahí te das cuenta cuando una persona no es libre. Entonces yo te diría, para el caso que nos acabas de compartir, que tienes un trabajo de tal o cual manera, una experiencia, un camino recorrido, te dicen adiós, ¿sí? Te dicen adiós, ya no hay más por lo que sea.
lugar para ti acá. Claro que es un golpe, claro que nos mueven muchísimas cosas, pero también es lo que decimos en el tarot, por ejemplo, el tarot de Marsella que nosotros manejamos, y aprovecho para contárselo, es el único tarot terapéutico. La gente que se mete a estudiar la certificación de los cursos oficiales de nuestra escuela, LEMAT Internacional de Barcelona, España, que representamos aquí en México, sabe que es una forma de trabajar los estados de conciencia de un ser humano. Cada arquetipo nos habla de algo que pasa en tu vida, de cómo está tu ser interior y qué sucede a tu alrededor. Hay bloqueos y hay formas de salir de ellos. Esa es la forma consciente y terapéutica de usar el tarot. Todo lo demás que veamos es superstición y una forma inadecuada de usarlo. Te va a pasar esto, va a llegar tal cual persona. Si supieran el karma que se están echando encima esas personas que trabajan de esta manera, porque están, primero que nada, autolimitándose y al otro. Entonces, lo que me acabas de contar es un evento de esta naturaleza, la torre. La torre es cuando ya recibiste una serie de anuncios, avisos en tu vida que por X motivo no atendiste. Comodidad. No, pues yo aquí estoy muy bien, percibo un sueldo, etcétera, estoy feliz haciendo lo que hago, está bien, pero quizás habían varias señales. Cuando uno no hace o no provoca el cambio, lo que ya tienes que hacer, la vida lo hace por ti. Y es cuando ocurre la torre. ¿Qué es la torre? Algo se derrumba y te obliga a salir. Claro que sales y hay una incomodidad muy grande. Volver a empezar por donde busco y ahora qué voy a hacer, etcétera. Bueno, pero es un reto. Es un reto, ¿por qué? Porque tienes la capacidad de hacerlo ahora por tu cuenta. Que no es fácil, por supuesto que no. Pero la vida ya te decía, hay que moverse. Y te tuviste que mover. Bueno, de esas ocasiones en que uno se levanta, va a trabajar y recibe amables chingazos, perdón, que zarandean tu conciencia y que te hacen ubicar. Y eso es siempre muy bueno. Y por ejemplo, no nada más para los casi 150 que, al igual que yo, fueron despedidos y que a todos nos ha costado trabajo encontrarnos nuevamente. Para muchas personas, pienso en muchas personas de una u otra actividad que tengan un evento quizá como este, que no es nada extraño, ya cuando lo haces personal y digamos, a veces sobredimensionas, es que yo hice aquello, sí, era mi chamba. El que cargaba los bultos en la central de abasto y lo despiden, esa era su chamba. Si cargaba 2 o 5 o 10 con maestría aquí, de esta forma, era su chamba. La perfeccionó. Es lo mismo. Pero finalmente, cuando encuentras esa forma de hacerlo por tu cuenta, a fuerza, o quizá no a tiempo, pues es una gran oportunidad y no la voy a desperdiciar. Esto implica mucho esfuerzo, quizá en algunas cosas, pero no pienso desperdiciarla, porque lo que estoy aprendiendo es mucho y sobre todo, creo que hoy en día mi función es llevar estos contenidos, aprovechar. Imagínate que aquí te entrevistara un tipo, onda Jacobo Saludowski, y dinos, Marcela, la carta, o sea, cero. El chiste es sacar lo mejor de ti, llevarle lo mejor de ti en cada evento, en cada entrevista para nuestra audiencia. Y ese es mi talento, si lo quieres ver así, es mi misión hoy en día. Por supuesto, ese es tu talento, bien lo dijiste, tu talento es comunicar y con un estilo propio, porque todos tienen un estilo personal, no podemos imitar a otro, porque al final de cuentas hasta la imitación se desenmascara fácil y rápido, cae, por supuesto. Entonces, ese es el camino que ahora estás, por ejemplo, recorriendo y despertando, y para todas las personas, como bien lo dijiste, que se enfrentan a estos cambios, y además a cierta edad, que lamentablemente empieza el miedo, ya tengo tantos años, ya no me van a aceptar, ahorita el mundo es de los jóvenes, etcétera. Bueno, este es un país de oportunidades. Bueno, hablando de México, ¿no? Y no sé de dónde más nos estén escuchando, pero en Latinoamérica hay muchas oportunidades, independientemente de las inclinaciones, creencias, oposiciones políticas y lo que sea. Este es un país de grandes oportunidades. Te vas a Europa y dices tú, sí, qué bonito viven y mira qué orden. Y claro, hay mucho que admirarles, a mí me encanta, pero también allá, por ejemplo, no es tan fácil como en estos países de decir, pues mira, me quedé sin trabajo o por las noches vendo tacos. Allá no es tan fácil, o sea, no puedes ir y poner un puestecito o a vender allá afuera de tu casa.
Entonces, si dejamos de quejarnos y ver lo negativo y ahora sí aprovechar nuestros talentos, mucho surge de esto. Ese es el camino. Vamos a encontrar una mejor vida todos, vamos avanzando, y yo de verdad gustoso de estos mensajes que son apenas el día 1. De verdad que estoy muy, muy entusiasmado en que tengamos mucho más participación con nuestra audiencia y llevarle contenidos que sean completamente buscables. Así es, yo quiero, entonces búsquenos ahí. Marcela, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a la comunidad de Desmañana 2.0. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Hay mucho que compartir. Obviamente hoy fue así como un general de todo. No abarcamos casi nada. Lo importante era conocernos, vernos, estar aquí y darnos cuenta que hay mucho que aprender y mucho más que recorrer. Wow. También me quedo con esa. Muchas gracias, Marcela. Muy buen día. Hasta pronto. Ahí, Marcela Mayer, cosas que nos ponen a reflexionar al respecto de la conciencia cuando usted escuche esas frases. Bueno, cambiemos y vamos para el final con la parte quizá aburrida de esto, que tiene que ver con las lluvias. Básicamente, estamos ante la posibilidad de que en 2 días, más o menos en 2 días, se venga un huracán hacia la costa del Pacífico mexicano. Y estaríamos hablando básicamente de esto. Se trata de lo que ha dado a conocer, por ejemplo, la autoridad, y es una lista, por ejemplo, de cómo estamos ahorita, en lo que a huracanes y eventos tropicales, ciclones, se han originado en el Pacífico. Vea usted la barra de la izquierda, en este caso, Alvin, Bárbara, Cosme y Dalia están en este proceso, ya muchos se han disipado, y pues del lado del Atlántico no hay nada, ¿no? Ninguna evolución, pero este huracán que podría formarse en las próximas horas afectaría quizá como categoría 2 la costa del Pacífico. Vamos a escuchar lo que dicen las autoridades al respecto de esto que finalmente han dado a conocer y que tienen seguimiento sobre el tema. Comisionada, estamos en la línea aquí para coordinación. Perdón, que son saluditos y que en respuesta hay, que siguiendo las órdenes de, y que todo es bonito. Aquí está. La doctora Claudia Sheinbaum, y derivado de la pronta evolución de este fenómeno, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado ya una misión de enlace y coordinación para que de manera coordinada con las autoridades locales se realicen todas las actividades preventivas con el fin de garantizar la seguridad de la población de los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Menciono a ustedes que ayer a las 9 de la noche se formó la depresión tropical 5E. Esto fue al sur de Chiapas y de Oaxaca, y hoy a las 3 de la mañana de este día se intensificó a tormenta tropical con el nombre Eric. Se ubica aproximadamente a 335 kilómetros del suroeste de Puerto Chiapas. Se mantiene en zona de vigilancia por los efectos de posible impacto de huracán categoría 2. Acabo de recibir el informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional y mencionan que lo están dando como huracán categoría 2 antes de tocar tierra en los límites de Oaxaca y de Guerrero. Se mantiene la vigilancia por efectos de huracán desde las bahías de Huatulco, Oaxaca, hasta Punta Maldonado, Guerrero, y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta bahías de Huatulco, Oaxaca. Desde el día de ayer tuve comunicación con la gobernadora de Guerrero, maestra Evelyn Salgado, y también con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quienes han instalado ya su Consejo Estatal de Protección Civil y han iniciado ya con acciones preventivas en aquellas zonas donde tenemos ubicados, donde hay posibilidad de inundación o de deslave.
En la siguiente lámina podemos ver unas imágenes que arroja nuestro Atlas Nacional de Riesgo en el estado de Oaxaca. Se presentan diversos fenómenos que son asociados a los ciclones tropicales, es decir, por inundación, principalmente en los municipios costeros. Bien, es lo que están dando a conocer las autoridades. Ojo, los próximos días, por ahí de miércoles, jueves, tendremos la posibilidad del desarrollo de un huracán que, yo no sé usted, pero a partir de Otis, yo no puedo asegurar que tengan palabra de honor. Sí, porque por un lado pensamos que es lluvia o vientos, es muy diferente la cantidad de estragos que pueden ocasionar las lluvias, son las inundaciones, los deslaves, sepultar poblaciones completas, y créame, he ido a muchas allá, a Guerrero. El más reciente y dramático es el de La Pintada, que sepultó por completo a esa comunidad, pero también el otro efecto es el viento. Y cuando, por ejemplo, recordamos a Otis con un viento categoría 5, que nomás porque no existe una 6 o 7, porque quizá lo habría sido, replantea nada más la idea. Imagínense, la sola idea de construir nuevamente a la orilla del mar. Así de claro. Son edificios que tendrán que replantearse la forma de construir, que aguanten potenciales huracanes y quizá ampliar, digámoslo así, el número de las categorías o modificar la fuerza del viento en esas categorías. Así de serio puede ser, así que mejor atentos a todo lo que ocurre. Y bueno, muchas gracias a toda esta comunidad. Saludo finalmente a aquí está, Ernesto Torres. Saludos, muy buenos días, gracias. Son interesantes temas, claro, porque ¿qué creen? La comunidad de Desmañana 2.0 es muy interesante. Le gustan estos temas. Entonces, por favor, dele el mejor regalo a quien usted quiera que se entere de temas como estos, de superación, de donación de sangre, por ejemplo, hoy, de cosas que tienen que ver con el cáncer, con la psico-oncología, verdaderos regalos, la información que a veces no está tan al alcance de la gente. Y aquí lo que hacemos es tumbar muchos de los mitos, como ya vimos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, por hacer que esta comunidad crezca y que en esa medida tengamos un alcance mucho mayor para que finalmente las cosas sean mucho más favorables para todos. Muy buenos días, que tengan un excelente martes, cuídense, lloverá todo el día de hoy, al menos en la Ciudad de México, y bueno, estaremos atentos al desarrollo de potenciales riesgos. Que tengan un excelente día. Hasta mañana.